Pues muy buenas tardes. Buenas tardes. La Secretaría de Cultura, a través del Centro Cultural Tijuana, en coordinación con el Instituto Sonorense de Cultura, les da la más cordial bienvenida al conversatorio de presentación de la convocatoria de la segunda edición de la Trienal de Tijuana, para la cual nos acompaña el licenciado Octavio Avedaño Trujillo, coordinador de artes visuales del Instituto Sonorense de Cultura, así como el coordinador de la Trienal de Tijuana 2, Internacional Pictórica, el doctor Roberto Rosique, además de autoridades del Centro Cultural Tijuana, como el licenciado Carlos Alberto García Cortés, gerente de colecciones, registro y conservación de Secut, y su servidor, licenciado Señor Guevara Flores, gerente de exposiciones de Secut. La directora general del Centro Cultural Tijuana, la directora Galia Bianca Robles Santana, y el subdirector de exposiciones Fresco Godínez se disculpan por no poder conectarse en este momento, se encuentran ocupados en una reunión y se incorporarán cuando terminen. A nombre de la doctora Bianca quisiera expresar el agradecimiento al Instituto Sonorense de Cultura por este espacio y mencionar que nuestra intención es invitar precisamente a la comunidad artística, en este caso a la comunidad artística sonorense, a participar en esta segunda edición de la Trienal, que también es una evidencia de que el esfuerzo por consolidar este proyecto como un evento eventual y con una mayor dinámica para la institución. Y bueno, la idea es o el objetivo de este evento, de esta segunda edición, también es mantener a la institución y acercarla al debate sobre el arte contemporáneo, acercarlo a la institución, a la comunidad artística y al público, para la cual creo que es muy valioso este tipo de esfuerzos y ejercicios. Sin más para preámbulo, quisiera darle la palabra y otra vez el agradecimiento al licenciado Octavio Avedaño Trujillo, coordinador de artes visuales del Instituto Sonorense de Cultura, para que nos brinde su mensaje. Muy buenas tardes a todas, a todos. Qué gusto que estemos aquí en este encuentro que es tan valioso y que Roberto Rosique ha consolidado a pesar de su joven vida, esta segunda edición de la Trienal de Tijuana. Y pues no me quedan más que ceder la palabra pues para compartir el propósito de esta Trienal, la metodología para aplicar a esta convocatoria tan importante para consolidar esta región del noroeste, que sin duda, sumando esfuerzos, vamos a poder visibilizar muchísimo más el trabajo de cada uno de ustedes como artistas de la región. Muchísimas gracias y estamos aquí en contacto. Muchísimas gracias. Ahora doy pie a la intervención del doctor Roberto Rosique, coordinador general de la Trienal de Tijuana, para que nos dé un mensaje y nos explique un poco sobre de qué va el proyecto. Gracias, Imei. Bueno, de nueva cuenta, buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Y bueno, quisiera brevemente dar una semblanza de qué sucede con este proyecto. Es un proyecto que nace de la idea de Álvaro Blancarte, uno de los pintores más importantes del noroeste, muy querido en nuestra comunidad, el cual siempre pensó que después de haber cerrado su ciclo eventos internacionales como Estandartes, como Tijuana la Tercera Nación y por supuesto Insight, Tijuana requería de otro espacio también de exposiciones y de participaciones de la comunidad del norte, sobre todo a través de la pintura y tratando de que invitar a que a la comunidad se sumara bajo un atractivo monto, ¿no?, de $1 millón como premio. Este proyecto pues estuvo dando vueltas por muchas administraciones, que no fue aceptado por considerar que era un monto excesivo por muchas razones. Sin embargo, esta nueva administración, con la doctora Bianca a la cabeza, entendió la importancia del proyecto y nos invitaron. Álvaro me invita a mí, invita al doctor Hilberto Yepes, y entre los tres y la comunidad, por supuesto, de la institución, del Secut, a revisar qué estaba sucediendo en el ámbito de la pintura en el mundo y tratar de proponer un proyecto que mostrara esta intencionalidad internacional, que marcara la diferencia con los eventos previos vividos aquí, que había sido Insight, Estandartes, Tijuana la Tercera Nación. Y en esa búsqueda de la intención de Álvaro de que el proyecto fuese a través de la pintura,
Bueno, la idea fue buscar qué cosas entonces lo que está sucediendo en la pintura contemporánea. Encontramos en una larga revisión que la pintura pues ha disrumpido, al igual que todas las actividades que marcan este proceso de desmaterialización en el arte, que nunca desaparece del ámbito creativo, que si bien fue marginada en cierta forma por el conceptualismo y todas estas tendencias posmodernas, siempre se mantiene vigente, activa, disruptiva, y encontramos que se ha explorado de mil maneras y se sigue explorando de mil maneras. Entonces, bajo esa lectura que tuvimos, tomamos y determinamos que hacer un evento como el que se pretende, volverlo una trienal, no una bienal, por el monto incluso del premio ofertado, buscar algo que marcara la diferencia. La propuesta de Heriberto Yepes de que observáramos el concepto de lo pictórico y que a partir de lo pictórico diseñáramos un proyecto y un plan de trabajo se volvió el eje y el objetivo de la idea, ¿no? ¿Por qué lo pictórico? Porque vimos y encontramos que bajo el marco de lo pictórico, cualquier evento cultural de cualquier índole puede tener cabida. Es decir, ya no se trata nada más de la pintura disruptiva, ya no se trata de superar el marco restrictivo de la pintura hacia la pintura disruptiva, sino proponer algo más allá del convencionalismo de la pintura tradicional. Es decir, el cuadro o el recuadro o el círculo, el enmarcado característico de una obra tradicional que funge al mismo tiempo como ventana, como reflejo de una representación. Había que dejarla a un lado, había que abrirse a campos totalmente sin restricciones. Y uno de los recursos que para nosotros fue importante para poder transitar en este campo de lo postmoderno y de lo pictórico y soslayar lo tradicional de la pintura era liberar de las ataduras convencionales existentes en este tipo de eventos. Es decir, no hay reglas para que tú como autor tengas la libertad de crear a través de la consigna que tú consideres pertinente, ya sea un proyecto visual, un proyecto matérico, un proyecto conceptual, en donde esté implícito lo pictórico. Bajo ese marco de libertad, ustedes, la intención de la institución, por supuesto, es que todo mundo participe sin estas restricciones del pasado. Esto que se antojaba complejo, imposible, vimos lo factible de él en esta primera experiencia, pero no fue lo único, ¿no? La intención era justamente disrumpir, pero hacia el ejercicio de otras disciplinas, incluso del juego, de la interdisciplina dentro de lo pictórico. Esto que de antemano suena generoso, porque así lo es, porque tú como autor no tienes por qué apegarte a ninguna norma más que a las que tú consideres y establezcas y envíes un proyecto, ya sea un proyecto terminado o un proyecto en proceso, ¿no? Que se va a justificar y argumentar bajo tus normas, bajo tus perspectivas, ¿no? Que el peso de ese proyecto va a estar sustentado en la manera en que tú lo conceptualices. Esa es la razón de que hace tan significativo este proyecto de la Trienal, en este marco de libertad. Pero después de haber revisado estos aspectos y ver la posibilidad de que se lograse, con las dificultades que vivimos, que ahorita seguramente se podrán platicar más adelante en cuanto al envío de la obra y todo esto, aquí lo que faltaba era también en este marco democrático encontrar un método, un discurso que nos permitiera también abrirnos a la premiación. ¿Sí? Para ello decidimos invitar a un curador internacional, una curadora en este caso, la doctora Carmen Hernández, una crítica, una curadora venezolana, chilena, que radica en Venezuela, para que ella hiciera la selección de las casi 500 piezas que fueron enviadas al concurso. Ella selecciona las obras que considera que responden a esta exigencia que nosotros planteamos en las bases de la convocatoria, que tienen que ver con esta libertad creativa. Y selecciona 142 piezas que se apegan perfectamente a estos formatos. Y bueno, este es el primer paso en el cual estas 142 piezas van a conformar lo que sería la primera exposición de la primera trienal la primera trienal de Tijuana Internacional Pictórica. El reto siguiente era cómo premiar, ¿no?
Y ante esta visión democrática, pensamos que había también que cambiar los paralelos. Había que buscar una forma de premiar que no repitiera el esquema típico o característico del curador, que ejerce también, no nada más selecciona, sino que premia y castiga, o la terna de curadores para decir a quién les vamos a dar el premio. Y decidimos optar, sí, por una terna, por un triunvirato, más bien, en el cual invitamos a un nuevo curador, que en este caso también fue una curadora, con un reconocimiento en el campo crítico, por supuesto, amplio, y que tuvo a bien seleccionar 10 piezas que desde su perspectiva eran consideradas obras que merecían el primero, segundo o tercer lugar. El otro voto que se otorga aquí se le otorga a los artistas seleccionados. Los 142 artistas seleccionados tienen el derecho de emitir un voto por cualquier obra que no sea la suya, por supuesto, para también tener este otro marco referencial de una obra a premiar. De los 142 artistas solamente tuvimos respuesta de ese voto de 90, ¿no? Pero suficientes como una voz que autorizaba pues al voto. Y quizás el voto más controversial fue el voto del público, un voto que se dio a través de un proyecto que se estructura en la institución, en donde tú como público podías accesar a la página de la Trienal, revisar cada una de las piezas en exhibición, con obras con una alta resolución, con capacidad de que pudieras percibirla, digamos que alrededor de la pieza misma, y que seleccionaras desde tu convicción la obra que a ti te parecía pertinente. Y bueno, esto fue controversial en la medida de que para muchos el voto del pueblo, el público, era un voto que se iba a sustentar por el gusto y que eso podía invalidar muchas cosas del proyecto. Pero no, consideramos que ese era el reto, justamente permitirle al público, que siempre había sido un observador, que se transformara en partícipe de este proyecto. A grosso modo, esa fue la experiencia que vivimos. Creo que los resultados hablan que se cumple el objeto perseguido. Quizá otro de los retos que había sido el tratar de lograr la paridad de género no se da, y no se da no porque la curadora seleccionara más hombres que mujeres por el gusto de hacerlo, sino porque la participación de la mujer fue menor y por supuesto también correspondió esa minoría en la selección de obras que se hicieron. Pero para aventura de nosotros, o para fortuna de nosotros, se premiaron. El primer lugar fue para una artista argentina y una mención honorífica fue para una artista de Venezuela y la otra mención honorífica fue para un artista de la Ciudad de México. Entonces, en cierta forma, compensó lo que habíamos estado intentando poner sobre la realidad, que era la paridad de género. En este camino, un poco a veces transitado a prisa, otras veces pues levantándonos de algunos tropezones, vivimos, creo que, una experiencia muy saludable. Tuvimos una gran participación internacional, una gran respuesta. Seguramente en un futuro inmediato, pronto podrán verla traducida en un libro, en un catálogo que registra toda esta información. Y la razón de estar hoy con ustedes es nuevamente poner a su disposición estas bases de esta convocatoria, para que todo aquel que se maneje dentro del campo creativo pueda participar con esta libertad a la que yo venía haciendo alusión. ¿Cuál es la diferencia entre este primer proyecto de la Trienal y esta segunda Trienal? Bueno, hay correcciones que tienen que ver más con lo técnico, que tienen que ver más con el recibo de la obra, el envío de la obra, con algunos detalles de la producción, de la museografía, que con la estructura del proyecto. Quiero decir con esto que la base del proyecto, que se sustenta en esta libertad creativa, que se sustenta en la oportunidad que tú tienes como creador de participar con la idea que tú consideres pertinente dentro de la lógica de la disrupción de lo pictórico, no se modifique en absoluto. Lo mismo la idea de premiar bajo la misma consigna de esta triada que yo hice comentarios hace un momento. Esto es, en términos muy generales, la razón por la cual los convocamos, y que bueno, platicar, porque seguro hay muchas dudas en torno a esto. Y bueno, también me gustaría, antes de darle la palabra a ustedes y de continuar con algunas observaciones que seguramente Carlos hará y tal vez Sinué también, el hecho de acercarnos a ustedes por vez primera fue, y por supuesto por el primer estado del noroeste, es justamente porque no tuvimos una participación de artistas de Sonora
en la Trienal, y esto nos llamó la atención y por supuesto nos puso en alerta por dos razones, porque seguramente no fue suficiente la difusión que se dio, que hicimos nosotros para que llegara esa información a Sonora, o porque no tuvimos la presencia con ustedes como lo logramos hacer con otros estados, y porque tal vez no había un incentivo de entender exactamente qué se quería, ¿no? Y esta es la razón porque creemos que en esta nueva oportunidad la participación del sonorense es fundamental, ¿no? Una tierra en donde lo creativo está a flor de piel y donde el campo de lo visual y de lo plástico está muy bien representados por una un vasto número de artistas, de creadores altamente competentes y competitivos. Y creemos que es justa su participación porque también significativamente es importante para empezar a hacer este campo puente de batalla, de volver a tener presencia en el noroeste como una región que debe consolidarse por la cultura, no por otros marcos referenciales de los que existen, pero no nos interesan que nos identifiquen de esa manera. Un poco lo decía Octavio, un poco lo planteamos antes de esto con la directora de ustedes, con Beatriz Aldaco, muy querida para nosotros, porque también ha estado en la trinchera de la cultura de acá, y tiene también esta pretensión de que proyectos de esta índole, que si tienen puesto el ojo en lo internacional, podamos consolidarnos en nuestro campo del noroeste, con proyectos hermanados, ligados, y que quizá el primer punto sería esta participación de parte de ustedes. En términos, vuelvo a repetir, muy generales, esto es un poco lo que yo quería plantearles. Seguramente hay por ahí algunos otros detalles que en las preguntas probablemente se generen otros comentarios. Entonces yo dejaría las cosas así por el momento. Adelante, Sinue o Carlos, no sé quién. Gracias, doctor. Antes de abrir a las preguntas y comentarios que seguramente tendrán quienes nos escuchan, quisiéramos, tanto yo y Carlos, aclarar algunos puntos técnicos sobre la convocatoria, sobre la cuestión del envío de las obras. Yo quisiera iniciar mencionando, bueno, la información está en la convocatoria. Básicamente es el envío de la obra con toda su información técnica, tanto de la persona que participa como de la obra. Y hay algunas cuestiones que se les pide, por ejemplo, ahí en cuestión de montaje, que nos hagan saber si requieren la obra, y como lo dice la convocatoria, no tiene un límite en cuanto a dimensiones, no tiene un límite ni una restricción en formatos. Entonces, a veces eso pues permite obviamente una gran apertura de propuestas y de estéticas y de búsquedas. A la hora de resolver el montaje, pues ocupamos nosotros desde el área de museografía saber ciertas cuestiones precisas o técnicas de cómo se tiene que ver y cómo se debe montar, ¿no? Entonces, entre más claros sean a la hora de presentar el proyecto, de cómo quieren que se realice, cómo debe terminar resolviéndose la cuestión museográfica, el montaje de la obra, mucho mejor para nosotros. También está abierta la convocatoria y tuvimos en esa primera edición proyectos in situ, instalaciones que vinieron personas a realizar dentro del espacio de la sala de exhibición. Para ello, igual, lo único que se les solicita es requerimientos técnicos, tanto de material como de tiempo. ¿Qué es lo que van a ocupar, realizar ahí en el espacio? ¿Cuánto tiempo disponen? ¿Con qué materiales ustedes van a traer? Y si qué herramientas ustedes requerirían que les podamos nosotros apoyar, ¿no? Nosotros vamos a apoyarlos en toda la cuestión museográfica y podemos facilitar tanto personal como herramientas para montar algunas de las piezas, pero entre mayor claridad hay en ese sentido en cuanto a tiempos, herramientas, necesidades técnicas, todo ese proceso, mucho mejor es tanto para poder seleccionar la obra y saber realmente cuál es el proyecto y cómo va a terminar siendo, como para ya cuando tengamos la obra aquí en sala, poder completarla tal cual la persona artista lo está pensando, ¿no? El resto de los documentos pues son documentos propios de las convocatorias artísticas, que es justificación conceptual, resumen o CV de las personas que participan. Igual está abierta la posibilidad de que participen individuos o colectivos, y en esos casos también se les pide tanto semblanzas o currículums de los individuos y del grupo como tal. También se les pide imágenes de referencia
En este caso son imágenes que nos permitan conocer tanto las dimensiones de la obra, volúmenes, cuestiones técnicas. No es necesario que nos digan si la obra es una obra bidimensional que va colgada a muro, pues para eso sí lo podemos resolver. Sobre todo cuando son obras con cuestiones técnicas y, de montaje o instalación, o a veces el uso de ciertos dispositivos o aditamentos electrónicos que también nos pueda facilitar saber cómo debe resolverse, y que nos brinden, sobre todo en el caso de elementos electrónicos o dispositivos que tengan como cierta duración, llámese baterías, llámese cableado, llámese adaptadores. Entre más completa venga la obra como se envía, con todos estos, digamos, aditamentos, y se puede, en el caso sobre todo de baterías, que es lo que hemos visto, repuestos, pues muchísimo mejor. Porque también la idea del montaje es que está pensada que se inaugure en verano del 2024 y que permanezca por lo menos de aquí a otoño o invierno de todo el 2024, si no es que pueda extenderse hasta el siguiente, hasta el 2025. Entonces, todo ese tipo de cuestiones que pueden ser efímeras o que sobre todo que se deban reemplazar, sí es importante pensarlo en su momento, a la hora ya que sea seleccionado, es el momento de enviar la obra, ¿no? Y el último apartado que también siempre nos hicieron varias preguntas era el avalúo de producción. Ese avalúo de producción es un monto económico de la obra para cuestiones de seguros. En caso extraordinario de que la institución, un efecto natural o algo, se cayese la galería o el techo, o algún elemento así catastrófico, y la obra tuviese que ser reemplazada, ese es el avalúo de producción, que no es un avalúo de venta de galería, sino el avalúo tomando en cuenta pues, los aditamentos y el avalúo que cada artista realiza de su obra. Pero no es un avalúo de venta porque no está pensado para que la obra esté en venta, sino está pensado como para cuestiones de aseguranza y del seguro de la obra y de la galería, nada más. Igual, si tienen preguntas sobre esto, ahorita con gusto las aclaramos. Quisiera darle la palabra a mi compañero Carlos Alberto García, gerente de colecciones, para que les explique sobre todo el proceso de envío de obra y de embalaje. Carlos. Muchas gracias. Sí, como comentaba Sinué y como seguramente ya algunos de ustedes que han participado en exposiciones colectivas, se pide en la convocatoria que el artista haga el envío de la obra en embalaje de madera. Van a decir si el embalaje de madera es en cierta forma más oneroso su producción, pero también protege más la pieza en el momento del traslado. Algunos compañeros con afán de ahorrar en el envío de su pieza no siguieron con las recomendaciones del embalaje de madera, lo mandaron en embalaje blando y además lo enviaron con empresas de paquetería que digamos no tenían el debido cuidado, entonces las obras llegan dañadas, ¿no? Varias piezas llegaron dañadas y al llegar así, como se menciona en la convocatoria, no van a ser partícipes de la exposición. En el caso de los extranjeros, que bueno, nosotros recomendamos que se utilicen materiales con los debidos sellos fitosanitarios, eso es el tratamiento térmico que se le da a la madera, porque en un momento determinado la pieza puede ser utilizada en una exposición en otro país, como es por ejemplo la pieza de Salvador Díaz, que fue una de las menciones honoríficas de esta trienal. Ya nos la solicitaron para la Universidad de Michigan. Esta pieza se va y bueno, pues afortunadamente vamos a reutilizar los materiales de embalaje con que él envió las piezas para la trienal. Y también dicho esto, es porque el material con que nos llega la obra va a ser el mismo embalaje con que se les va a regresar. Entonces, esto para que consideren también pues que el seguro de las piezas se cubre hasta el momento en que se les regresa, pero en el entendido de que si se maneja un material que no es el adecuado para el envío de obras de arte, pues no va a ser el mismo tratamiento. Aunque nosotros, por nuestra parte,
estamos contratando empresas especializadas en movimientos de obras de arte. Ahorita estamos en proceso de licitación para el retorno de las piezas que se están desmontando y por desmontar. El hecho de que nosotros vayamos a devolver las piezas con estas instituciones, con estas empresas, implica pues que también los artistas tengan el cuidado, ¿no? Es parte pues también del conocer no únicamente esta parte de ustedes, de su expresión a través de los medios, sino el compromiso de que su arte pueda ser más duradero, ¿no? Esa es una de las perspectivas. Y bueno, como comentaba Sinué, el hecho de un seguro, de un avalúo para seguro, es lo que se requiere, porque hay personas que han mandado avalúos pues de venta con avalúos incluso más elevados que el propio premio, y le dijimos, no, es avalúo de producción. Esto es obviamente en caso de lo que llaman en las compañías de seguros un acto de Dios, que son inundaciones, incendios, terremotos. En un momento determinado, la institución tiene un restaurador y bueno, nosotros junto con otros compañeros constantemente estamos dándole conservación a las piezas, conservación preventiva, para que pues mantengan su estado de presentación el más adecuado para el tiempo que está para el disfrute del público. Pero en un momento determinado, si llega a haber algún incidente, nuestro restaurador, obviamente con permiso del autor de la pieza, pudiese intervenir. Es básicamente esto. Ustedes nos mandan la pieza, nosotros se las regresamos, se las regresamos con el mismo embalaje con el que lo recibimos, en resumidas palabras. ¿Sí? ¿Algún comentario, duda? Bueno, yo quisiera ampliar un poco lo que acaban de comentar ustedes, dos aspectos que creo que son básicos y que hay que tomarlos en consideración. Voy a empezar con el avalúo. Ya fue bastante claro, como lo dijo Carlos y Sinué, pero piensen en algo. El avalúo de producción, que siempre va a ser menor al avalúo de venta, permite también que ustedes, cuando envíen su obra con un seguro, sea el seguro más económico. Esa es otra razón por la que consideramos la pertinencia del avalúo de producción. Si tu pieza la avalúas con altísimos costos, el seguro para tu envío va a ser costosísimo también. Entonces, esta es una razón. La otra, si bien es un proyecto con una apertura total para que tú como creador explores este campo desde donde tú consideres pertinente, se supone que el proyecto que tú envíes, no importa lo complejo que pueda ser, siempre y cuando se contenga en estos marcos de factibilidad de poder mostrarlo al público. Es decir, si tu obra planeas hacer una instalación que abarque 3 manzanas del centro de la ciudad, bueno, es muy ambiciosa, es muy interesante, pero va a ser bastante complejo para nosotros conseguir el permiso municipal para que se concrete, de tal forma que aunque sea un proyecto en ese sentido muy ambicioso, la factibilidad se reduce. Entonces sí pensar un poco en este sentido, aunque no por ello restringirse. Otra cosa que no comentamos, que no comenté yo aquí, es justamente el hecho de que contemplamos a la ciudad de Tijuana como un espacio expositivo. No es únicamente las instalaciones de la institución, que son generosas, que están hechas para mostrar y hacer lucir la obra, es invitarlos a que trabajen en el ámbito urbano, en el ámbito donde hay mayor espacio, donde hay posibilidades de proyectos de mayor envergadura, que planteados bajo ópticas, digamos, de lógicas para su logro, es factible hacerlo, ¿no? El reto y el compromiso de la institución es conseguir los permisos cuando tenemos de antemano el proyecto de lo que ustedes quieren hacer. Tratar de conseguir los permisos, y si por alguna razón no se logra en el espacio exacto que ustedes querían, buscar un acuerdo, ¿no? De tal forma que podamos lograr su trabajo. La única diferencia aquí
que viene siendo cómoda para ustedes y en cierta manera para nosotros también, es que todos los proyectos urbanos, por lo regular, son proyectos efímeros que por supuesto no tienen un retorno, porque regularmente son obras que se hacen in situ y esto implica que tienen un tiempo de vida finito y no hay un compromiso para el retorno de la pieza. Permitir que la obra se mantenga vigente, bueno, no es el compromiso de la institución porque no podría poner un policía en cada una de las obras urbanas. Sin embargo, apelamos nosotros a que es una condición común ver obras dispersas en la ciudad y hay un respeto por parte de la comunidad en ese sentido. Pero bueno, hay que considerarlo porque puede ser que este gran proyecto que tú has pensado no sea factible en un espacio cerrado. Y tampoco desoír de la importancia que tiene el trabajo o los proyectos que se fincan en lo tecnológico, ¿no? en lo visual, que también es otra gran oportunidad de proyectos que son fácilmente enviados y por supuesto el retorno no se diga, y que al mismo tiempo permite trabajar este campo disruptivo al que hemos venido haciendo, en donde lo pictórico ya no necesariamente se logra a través de la mezcla de pigmentos, ¿no? En donde tanto la mezcla aditiva como la mezcla lograda por el color, por la luz, puede ser permisible, ¿no? O permite más bien un campo creativo dentro de lo pictórico. Así que pensar un poco estas oportunidades en estas áreas que no son las ligadas estrechamente a la tradicionalidad de la plástica. Por el otro lado hay más baches, ¿no? Sí. ¿Sí? Y bueno, creo que es todo por el momento. Muchas gracias, doctor Roberto. Bueno, quisiéramos ahora sí abrir el micrófono, ya sea por aquí o por el chat. Si tienen preguntas, dudas o comentarios que podamos ahorita aclararles sobre el proceso nacional, cómo participar, etcétera, etcétera. O comentarios que tengan. Quizás estaría bien compartir como las fechas claves, ¿no? Muy claro que sí. La convocatoria ahorita está abierta y aquí les puse en el chat la liga donde la pueden revisar en línea y descargar el PDF. Cierra o está abierta la convocatoria hasta el 28 de abril del próximo año 2023. Y a partir de ahí ya inicia el proceso de selección que comentaba el doctor Rosica al inicio, todo el proceso de selección y curatorial para poder inaugurar en julio del 2024. Nosotros les solicitamos revisen la información de la convocatoria para enviar el proyecto. No hay un formato específico en sí, sino más bien contar con cada uno de los puntos que ahí se solicita, cada uno de la información, de los elementos, de los datos. De todas maneras, está también, hay un correo disponible que también se encuentra ahí en la página de contacto. Ahorita aquí lo copio igual en el chat, para que puedan ahí escribir, y si por algún motivo tienen alguna duda, pueden escribirle el correo sobre cómo generar la propuesta o el formato para enviar la propuesta de participación. Pero tenemos abiertos por lo menos hasta abril del 2023. Sí, creo que la convocatoria es muy clara. Cuidamos mucho ese aspecto. Algo que habíamos detectado de la convocatoria pasada es que habían ciertos puntos que no eran bastante precisos, que nos dieron, por supuesto, dolores de cabeza, y que creo que ahora se resuelve esto de tal forma que no hay problemas para entender cuál es la pretensión y, por supuesto, la claridad para que lo que ustedes aborden lo hagan con entera libertad, ¿no? Así que no creo que haya inconvenientes, pero ahí hay un teléfono, ahí hay un correo, ustedes pueden en algún momento dado hacer uso de él si lo consideran pertinente. Y también comentar si están interesados sobre todo en proyectos de instalación in situ en alguno de los espacios de Secut, revisar la página de Secut, donde también aparecen imágenes de las exposiciones que tenemos actualmente, o la misma Trienal, para que se den idea de las dimensiones de los espacios, de cómo están estructurados, y quizá pensar un proyecto ya específicamente para algún espacio particular de aquí del centro. Si no, obviamente estamos abiertos, y bueno, nuestra intención va a ser, ya una vez con los proyectos seleccionados, sobre todo desde el área mía y de Carlos, asistirlos de la mejor manera posible para poder desarrollar el proyecto tal cual lo estén contemplando o programando.
Bueno, mientras viene otra pregunta, que seguramente hay muchas, también quisiera comentar que otro de los aspectos generosos del proyecto es que no hay una exigencia previa de tener un número determinado de exposiciones importantes en centros relevantes, ¿no? La clave de este proyecto está abierto justamente a cualquier creador que haga un proyecto lógico y, por supuesto, lo argumente de manera pertinente y que esto sea las herramientas, que de hecho son las herramientas con las cuales el curador o la curadora hace uso de ellos para considerar la pertinencia del mismo. De tal forma que si en el pasado uno de los obstáculos para participar en eventos de esta envergadura implicaba haber tenido ciertas exposiciones individuales en algunos espacios, digamos, de prestigio, para nosotros no es un requisito. Lo importante es explorar estos procesos de creación con toda la libertad posible, y creo que hay pocas convocatorias en el mundo que se abran como lo está haciendo esta convocatoria de la institución, esta trienal, que seguramente será muy significativa en su revisión histórica en un futuro reciente. Bueno, no sé si tengan algún comentario, pregunta o una aclaración. Les dejamos el micrófono abierto. Pues disculpa, nada que se me... una pregunta. ¿Va a haber una selección para exhibir cierto número de obras ya después de la premiación? Digamos, algunas obras se van a exhibir, digamos, los 20 primeros lugares o lo que sea, o no va a haber. Perdón, se exhibe todo la selección. Se exhibe todo. Ah, bueno. A partir de abril 2023 ya cierra la convocatoria, en abril del próximo año. Ya después del proceso curatorial nos haga la selección de todas las obras que van a participar, de acuerdo pues, a lo que comentaba el doctor Rossi, que nosotros exhibimos todas las obras que... Bueno, de hecho, nos llegaron más de 550 proyectos para revisión, y de esos 500 y tantos proyectos, la curadora seleccionó 142 para participar en la exposición y participar en el concurso de premiación del primer premio de 1 millón de pesos y 2 menciones honoríficas de 250,000. Este punto es muy importante para nosotros porque el papel que le corresponde jugar al curador o a la curadora es determinante, ¿no? Tiene que apegarse a estas normas que en cierta manera establecemos, normas que, si bien amplias, poco restrictivas, pero normas al fin, que cumplan pues con esta exigencia de la disrupción en lo pictórico. Y quien determina esto pues es la curadora o el curador que se haya invitado, que estamos en ese proceso. Y esta es la obra que se exhibe, es la que da la cara por la trienal, independientemente de la obra que se premia posteriormente. Muy bien. ¿Alguien más quisiera hacer una pregunta o tiene algún comentario, duda sobre el proceso para participar? Hay preguntas, seguramente hay un montón. Después hay que hacérselas con la almohada, hay que sacarlas aquí. A ver, veo algunos nombres, pero no estoy muy seguro. Si Fernando Saldaña es aquel que tuvo un espacio con una cafetería, si no mal recuerdo, una galería, o ando equivocado. Bueno. Lisa Campa. Creo que quería hacer una pregunta. Yo tengo una pregunta. Quiero saber qué tan, pues a lo mejor está fuera de lugar, pero quiero saber qué tan factible es que alguna institución, pues supongo que el Instituto Sonorense de Cultura diera apoyo para lo que es el embalaje y la transportación de la obra. Bueno, esta es una pregunta para el instituto. Hola, Melissa, ¿cómo estás? Hola. Claro que sí, por supuesto. Nosotros veremos las condiciones de participación, donde favoreceremos sobre todo a quienes no cuenten con las posibilidades económicas de realizarlo, ¿verdad? Pero por supuesto que hay un apoyo institucional para que los sonorenses, para que ustedes puedan participar en la Trienal de Tijuana.
Sí, esta inquietud de Melissa, que me parece importante que la haya externado, pues debe de contribuir a esta óptica de sumar, ¿no? No nada más con la institución cultural, sino con cualquier otra institución, y estoy seguro que obtendrán un apoyo para que la obra pueda enviarse a participar. Y recordar que otra de las generosidades del proyecto de la Trienal es que la institución se compromete al retorno de la obra, es decir, ustedes no van a tener problemas para la obra que fue seleccionada y que enviaron, y que cuando ustedes busquen cualquier convocatoria nacional o internacional van a encontrar que esto no existe, ¿no? Y no existe, y es una de las razones por la cual mucha gente no participa, ¿no? Porque si la obra la selecciona, tendré que ver la manera de cómo retornarla también. Bueno, esta es una de las, creo yo, que de las grandes aportaciones que la institución tiene en ese sentido, que sin duda es un reto económico que ha sabido esta administración poner en práctica y resolver. Yo quiero hacer un comentario al respecto, Melissa. Fíjate que varios artistas de Monterrey y de Ciudad de México se pusieron de acuerdo y enviaron, digamos, amigos, enviaron paquetes con varias piezas, ¿no? Como las piezas se iban a devolver a la única dirección de cual se envió, pues así ya entre ellos se pondrán de acuerdo para el momento de la recolección. Esto es algo que se dio, y bueno, también no todos usaron las mismas empresas para el envío de sus piezas. Recibimos cosas por DHL, por UPS, por Castores, por gente que contrató un camión y fueron y nos lo dejaron en el Secut. O sea, ya depende de las posibilidades, ¿no? De los artistas, y si llegan a tener apoyo no únicamente de una institución cultural, sino de una empresa que quizá tenga transportes o que quizá para mejorar su imagen pública y decir yo apoyé a tal artista para su participación en tal cosa, es factible, ¿no? Que pueda ser apoyado el movimiento de sus piezas. Quisiera aunar a eso nada más, igual sobre las fechas. En abril 23 una vez que envíe su propuesta, se les va a responder por correo que ya su propuesta fue recibida y estará en el proceso de selección. Y el 20 de octubre se anunciará la selección, y el proceso, las fechas en las cuales ustedes, si son seleccionados o seleccionadas, deberán enviar las obras, será entre noviembre de 23 y noviembre de 2024. Eso todavía en la convocatoria, que son las fechas en cuanto se pide que nos envíen, nos hagan llegar las obras aquí al centro para poder nosotros comenzar el proceso de dictaminación y montaje, etcétera, etcétera. Pero de aquí, o sea, la idea es que vayan revisando y vayan pensando si les interesa, pues presentar un proyecto, y hay tiempo para presentar la propuesta como para pensar en un futuro envío al ser seleccionados o seleccionados. Sería bueno, Sinue, que hablaras un poquito sobre los tiempos que hay para cuando se trata de una obra in situ, ¿no? El tiempo que tiene el autor para realizarla, porque la mayoría, quienes hicieron estos trabajos que vinieron del extranjero, pues venían con prácticamente gran parte de la obra resuelta solamente para llegar y construirla. Entonces es importante, si puedes ampliar un poquito más esto. Sí, claro. Nosotros con varios artistas que venían para hacer proyectos in situ, ellos, bueno, ahí sí hay que mencionar, el apoyo que daremos será en cuestión de montaje, museográfico, herramientas, pero no podemos hacer un apoyo en cuanto a viáticos o traslados porque es un certamen. Entonces, en ese momento, pues cada quien se hace responsable de su pieza, y si su pieza implica una instalación in situ, pues es la persona que lo propone, tiene que ser responsable de los gastos, tanto de materiales como pues lo que le implique venir aquí a Tijuana a realizar la obra. Nosotros los apoyaremos ya aquí con pues mano de obra y herramientas y apoyo técnico.
Obviamente, dependiendo del proyecto, había proyectos que se resolvían en un día, había proyectos que se resolvían en una semana. Depende del proyecto, depende qué es lo que se quería realizar, qué necesidades tenía, qué cuestiones se tenían que sopesar. Y mucho de eso nosotros también habrá cierta negociación en ciertos aspectos, a veces en cuestiones de dimensiones. Hubo proyectos que nos demandaban dimensiones que nos sobrepasaban la galería, ¿no? Nos pedían 10 metros de alto cuando no teníamos una galería de 10 metros de alto. Bueno, se negociaba y se veía qué tanto podíamos nosotros resolver aquí en cuestión ya técnica. Pero todo eso ya se empezará a hablar con cada artista que proponga. A partir de que sea seleccionado, ya se empezará a comunicar para mencionarle cómo podemos ir resolviendo ciertas cuestiones específicas. Por eso es muy importante que a la hora de hacer su propuesta sean lo más claros en cuanto a qué es lo que quieren realizar, qué es lo que necesitan, para nosotros poder responderles y darles con mayor claridad. Y si vienen aquí a hacer el proceso de instalación, ya tengamos todo resuelto y todo listo para que puedan cumplir con la pieza, ¿no? Pero sí, la intención es apoyarlos en los días que se requiere y tratar de hacerlo, pues obviamente, como sabemos que puede ser un gasto oneroso, el menor tiempo posible. También nos interesa muchísimo que estén, por ejemplo, en las fechas próximas, inauguración y todo eso. Entonces también trataremos de ajustarnos a sus calendarios, pero sí, obviamente, con el principal objetivo, que es el montaje de la exposición en todas las galerías que se requieran, y por lo tanto les daremos también nosotros un calendario propuesto de cuándo podrán realizar la instalación in situ, ¿no? Que también eso lo hablaremos y negociaremos con ustedes en su momento. Bueno, como pueden ver, la verdad es que no hay pretexto para no participar. Aquí veo en el chat que Eduardo Rodríguez pregunta que si hay alguna temática en particular. No, no existe. La temática es la que tú propongas. Lo que sí es recomendable es que lo que tú vayas a hacer, conceptualízalo de la mejor manera para que esto no sea un impedimento de lectura para el curador, ¿no? Pero por supuesto que es libre la temática. Quizá deba comentar que el predominio de las temáticas en esta primera trienal tuvo que ver con esta realidad que vivimos, conflictuada por todos lados, donde había una alta referencia de la violencia, donde había una alta referencia de estos problemas de género vigentes, que son los que predominan, y era la lógica esperar, ¿no? Así que aun cuando no hay una temática definida, porque no es el interés de la institución normar esto, seguramente hay muchos pretextos contemporáneos para poder esbozar un proyecto y concretarlo, ¿no? Y aprovecho también para regresarle el saludo a Fernando Saldaña, que dice que no sirve su micrófono, entonces sí es la misma persona a la que me refería. No sé si hay algún otro comentario. Y tenemos una pregunta de Darío Sotelo. Sí, buenas noches. Pues primero que todo, muchas felicidades por este tipo de convocatoria. Pues mucho éxito. La pregunta, pues no he leído la convocatoria, ahorita la acabo de bajar en mi computadora. ¿Es exclusivo son trabajos individuales o pueden ser colaborativos? Pueden ser colectivos. Colectivos, muchas gracias. Nada más, bueno, el único punto que agregamos es que solo se acepta una propuesta por persona. Si participan como colectivo, pues esa persona del colectivo ya es la propuesta con lo que pueden. Es la propuesta por el colectivo. No pueden enviar de persona individual. Pero, sí, es importante esa aclaración que hace Sinoe, pero seguimos creyendo que es una gran oportunidad para hacer trabajos colaborativos. Tuvimos algunos extranjeros exitosos y excelentes, y creo que esta posibilidad de trabajar en esa forma, pues hay que explotarla, ¿no? Así es que si tienes en mente trabajar con distintas disciplinas, con distintos autores, adelante, anímense, háganlo. Y, por supuesto, envíen el proyecto a nombre del grupo que ustedes consignen. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda o comentario? De no ser así, bueno, los invitamos obviamente a revisar la convocatoria, revisar el sitio, revisar las redes sociales de SECU, donde también estaremos publicando información, y también haremos otra serie de ejercicios similares a con otras comunidades artísticas regionales, y buscaremos también pues difundir este proyecto. Entonces estén atentos si les interesa el proyecto para revisar lo que haremos en torno a la Trienal de Tijuana. Muchísimas gracias, la verdad, por escucharnos, por estar aquí, y los invitamos a participar y a revisar la información. Y recuerden que él les dejó el correo. Cualquier duda puede contactarnos para hacer las aclaraciones pertinentes.
muchísimas gracias. Y en nombre de la Secretaría de Cultura del Instituto Cultural de Tijuana y además de la doctora Bianca Robles Santana, quien se disculpa por no poder acudir el día de hoy, pero estaba ocupada con reuniones con la Secretaría de Cultura, les agradece mucho y pues nos despedimos y estamos hasta pronto. Gracias. Muchas gracias, gracias a la institución por el apoyo que nos brindó y gracias a ustedes. Que estén muy bien, buenas tardes. Gracias, saludos. Muchas gracias Hasta a luego, buenas todas. noches. Gobierno de México.